Yo voy grabando ya, yo estoy grabando ya, ¿vale? Vale, tranquilo. Mira, aquí, así. Vale, un poquito en picada porque el micrófono... ¿Grabando? ¿Tú? Vale. Águilas, 24 de julio de 1958. Todavía tengo 6 años, pero los ojos los tengo grandes todavía. Mi nombre es Teresa Raval Balaguer. Tengo mucha suerte porque tengo una familia muy divertida y muy viajera. Sé un poquito más que mis compañeros de clase, porque tengo la experiencia de viajar y hay mucha libertad en mi casa. Vivimos en Madrid, pero la verdad es que yo nací en Barcelona y tengo un hermano de 3 años. Se llama Benito, como mi abuelo. Este año cumple 7 años y mi hermano 4, pero todavía no es nuestro cumpleaños. Cuando empecé el colegio, entré por la puerta de clase y todo el mundo chismorreaba. Esta es tonta. Decían que como mis padres son conocidos, yo era tonta. Pero yo soy fuerte y humilde porque así me han enseñado mis padres. Además, estoy muy orgullosa de ellos. No hice mucho caso cuando me decían que soy tonta. Intenté hacerme amiga de todos y lo conseguí. Estamos en Águilas porque ya he terminado el curso y esperando a que mi padre vuelva. Está trabajando y no puede estar con nosotros hasta que no termine. Hoy le hemos escrito una carta, mi madre, mi hermano y yo. Y seguro que se pone muy contento cuando la lea. Como nosotros, cuando nos envía postales. Mi madre siempre le dice en las cartas que le queremos todos mucho, aunque él ya lo sabe. Esta mañana hemos ido a la playa y nos han hecho fotos para enviárselas y que pueda vernos, aunque no esté aquí. La gente de Águilas nos pregunta mucho por él, porque le quieren mucho también. Él nació aquí, en la Cuesta de Gos, que está muy cerquita de Águilas. Bueno, creo que voy a dormir un poco de siesta porque estoy un poco cansada y esta tarde quiero ir a la glorieta con mi madre. Cuando fuimos bajitos, el podcast supercalifragilístico-espialidoso de Antonio Espósito. Lo más llamativo de tu familia, Teresa, para mí, para mi gusto, es que tu padre y tu madre no se hubieran conocido jamás si no hubiera sido porque no tenían la misma profesión. Hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Porque claro, estamos hablando de 2 clases sociales totalmente casi antagónicas. Diferentes completamente. Mi padre venía de una familia muy humilde y mi madre de una clase media. Su padre era médico. De burguesía catalana, ¿no? Burguesía catalana. Y la verdad es que ella es curioso, ¿no? Porque quería ser actriz desde muy pequeña. Fue al Instituto del Teatro en Barcelona y se convirtió en una gran actriz. Y entonces se conocieron en la compañía de José Tamayo. En Lope de Vega. Que mi padre sí quería ser, primero quería ser escritor. Luego, sí, y luego quería ser actor. Y entonces se metió en los estudios Sevilla Films y por casualidad Rafael Gil le dijo, este muchacho baja que te pones de doble de luces, no me acuerdo de qué actor era. Y se puso de doble de luces y le dijo, uy, qué cara de paleto tienes, vas a hacer un papel. Y ahí fue como empezó. ¡Qué cara de paleto! Y luego se conocieron en la compañía de... En Lope de Vega. Sí, en la compañía Lope de Vega, de Tamayo, y se enamoraron y se comprometieron en la Alhambra de Granada. Pero a mí me parece maravilloso, me parece muy curioso eso, de 2 clases sociales tan diferentes. Además, claro, si no hubiera sido por la profesión, 2 zonas de España, en principio, bueno, aunque tu padre luego desde muy pequeño vivió en Madrid, pero 2 zonas de España alejadas, que en aquel momento las comunicaciones no estaban tan cerca, se hubiera tenido que dar una carambola muy grande. Si El destino, sí, cuando se casaron, mi madre se casó de negro. De negro porque decía que le parecía una falta de respeto ponerse de blanco, porque la familia de mi padre era muy humilde. Una tontería. Pero fíjate qué triste que hoy en día sigue habiendo esas diferencias de clase. Habla muy bien de tu madre el gesto de no querer, digamos, ostentar, pero Sí, que es triste que hoy en día, pasados tantísimos años,
sigamos teniendo este problema de diferencias de clases hombre, tan no, grandes. No claro. tanto como antes, Claro. pero sí, Bueno, sigue existiendo. Claro, y es existiendo. tremendo. Sí, Es sí, tremendo. sí. Pero que se hubiera tenido que dar una carambola muy, 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 muy rara para que se hubieran conocido si no hubiera sido por... No hubiera... a ver, el destino de todo el mundo es así. Ya. Aquí fue... quiero decir, por supuesto que no se hubieran conocido. Claro, es ¿No? que, O sea, pero es lo que me parece mágico, que de sí, repente... claro. Que de repente se dé eso. Tu hermano Benito siempre ha dicho que tanto tu padre como tu madre, tanto Paco como Asunción, fueron dos personas que a su manera cada uno de los dos, es verdad que rompieron con el destino que les tenía preparada la vida o las condiciones materiales que tenían completamente. O sea, fíjate tú, mi padre, hijo de un minero, familia muy humilde. Clase trabajadora. Muy trabajadora. Trabajadora, o sea, clase obrera. Total. Mi abuela paterna murió casi que no tenían que comer, ¿no? En la época de la guerra y todo eso. Pero después, la verdad es que sacaron su familia adelante y mi madre se entregó totalmente a mi padre, claro. Claro. Tu abuela paterna. Y a la familia de mi padre. Tu abuela paterna Teresa, tu abuela materna también Teresa. Si no ¿cómo tuvieron te ibas ningún problema en el nombre. Porque además en mi familia era muy típico ponerle a los hijos los nombres de los abuelos, los primeros hijos, ¿no? Claro. Y nosotros pues nos encontramos con que teníamos un primo que se llamaba Benito, como mi hermano, y otra prima que se llamaba Teresa. Raval, además. O sea, claro, había dos claro, Teresas Raval. Dos Teresas Raval y dos Benito Raval. Bueno, y tu abuelo, que también era Benito Raval. Bueno, claro, por supuesto. Tu abuelo y mi también abuelo. Benito Raval, claro. Sí. Tu madre, que nació en Barcelona. En Manresa. En Manresa, efectivamente, Manresa, provincia de Barcelona, en 1925. ¿Verdad? En 1925. Yo soy fatal para los años. Yo sé que mi madre murió con 94 años. Sí, tu madre nació el 8 de noviembre del 25. Eso es, de 1925 en Manresa, como hemos dicho, en el seno de una familia de burguesía catalana. Nace en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera. Pero es muy curioso porque mi madre, es verdad que toda la familia era de la media burguesía catalana, pero mi abuela era muy adelantada a sus tiempos. Cierto, es verdad. La madre de mi madre, ¿no? Que también se llamaba Teresa. Y Teresa Golobart. Teresa Golobart. No, Teresa... Sí, perdón, Golobart. Claro, Teresa Golobart, claro. Y era muy adelantada a su tiempo, ¿no? Si no, mi madre no lo hubieran dejado ir al Instituto del Teatro ni irse de tourné con Tamayo, ¿no? Pero fumaba puros. Quiero decir, yo he visto fotos que fumaba puros. O sea, que era bastante moderna, ¿no? Claro, tu abuela Teresa Golobart, que yo creo que sí la llegaste a conocer un poquito, ¿no? O ella a ti, más bien, ¿no? Ella a mí, porque yo me acuerdo poco. Tengo un ligero recuerdo, pero tenía un año, ¿no? Cuando murió mi abuela yo tenía un año, ¿no? Claro. Y entonces, sí, la verdad es que yo nací en su casa. No nací en Barcelona, en la casa de mi abuela, en el barrio de Gracia, además, bien barcelonés. Y nací con bastantes problemas, porque yo creo que... Yo, por ejemplo, soy alérgica y yo creo que nací alérgica y entonces, como no se sabía mucho de las alergias, ¿no? Pero sí tuve una infección de oídos y tal, y le decía a mi madre, esta niña no va a vivir. Y esta niña vivió. Vamos, sí vivió. Pero tenéis una memoria sensorial en vuestra familia. Yo te he escuchado decir a ti alguna vez que incluso recuerdas la primera esponja de maquillaje, el olor. de la primera vez que trabajaste ese olor. Sí. He escuchado a Guevara, la hija de tu hermano Benito, hablar de que incluso se acuerda del olor de tu padre cuando ella solo tenía un año, cuando falleció tu padre. Ella prácticamente no lo ha conocido. Claro, entonces tenéis una memoria sensorial extraña y muy grande, ¿no? Sí, es que las personas, las ciudades, los pueblos, tienen olor. Sí, sí, claro. Y ese olor en la niñez se te queda muy grabado. Yo, por ejemplo, llevo Águilas y me huele a águilas. Águilas, claro. ¿No? Y mi padre olía a mi padre. No sé, claro. Sí, ¿A qué huele Paco Raval? A Paco Raval, claro. Sí, pero es que a mí me parece que el olor de las personas y de las cosas
Es muy importante, fíjate. Es muy importante, sí. Sí, Es juega, muy- sí, es verdad que juega te hace- como una... Sí, juega a crear unos sentimientos y unos recuerdos, sobre todo los Es recuerdos. emocional, ¿no? El olor, Sí, de alguna manera. Sí, yo creo que sí. Tu madre, como decía antes, que nació en Manresa, pero nació en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera. Cuando tenía muy poquitos años llega la Segunda República, y tu madre siempre habló de la Segunda República como y es cierto, como una época de liberación para la mujer. Claro. Hay que recordar que en 1932, por ejemplo, Claro. pues, el divorcio se legalizó, Claro. que es impresionante cuando hasta el Sí. 81 no se volvió a recuperar. Claro, que- Hablaba también tu madre siempre de la Segunda República como una época de la historia en la que fue muy importante la cultura, todos esos libros que leía y todo Las eso. escuelas, los Las libros, escuelas, que no estaba prohibido nada, se podía... las bibliotecas. Claro, había ¿Cómo- información. ¿Cómo os transmitía tu madre ese amor por la cultura de esa época? Porque claro, tú en concreto naces en 1951, tu hermano nace en 1954, y estamos hablando de... Tranquila. Estamos hablando de la dictadura del franquismo, vamos, de la dictadura Yo nací franquista. en el franquismo. Claro, entonces, cuando nacisteis vosotros en el franquismo, ¿cómo os hablaba ella, cómo os contaba es que en mi toda la casa época? no había nada prohibido. Claro. ¿No? Todo... los mayores hablaban delante de nosotros y la gente que venía, había libros, había discos que traía mi padre de fuera. Qué maravilla. Quiero decir que en mi casa se respiraba una libertad y una cultura muy amplia. Y no solamente con mis padres, sino con gente amiga o que venían, ¿no? Entonces, cuidado. No quiere decir que nosotros no hayamos vivido en la época del franquismo, lo hemos vivido. Claro, pero digamos Por supuesto. en una pequeña isla... Yo recuerdo, claro, lo ¿No? que pasa que quizá nosotros tuvimos la suerte de poder vivir y culturizarnos con libertad. Pero yo recuerdo cuando entonces el bachiller se hacía cuarto y primaria, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo que hice un trabajo de literatura sobre Rafael Alberti, el cual conocía y había estado Claro. en su casa en Roma y en el campo también con María Teresa León. Y entonces hice una redacción intensísima de Rafael Alberti y de María Teresa León. Rafael Alberti, que recordemos que estuvo exiliado hasta 1977. Claro, es que estaba totalmente... No se estudiaba Rafael Alberti. Claro. Y cuando yo llegué a clase con esa redacción, que por cierto me pusieron un sobresaliente, Qué maravilla. pero los niños me preguntaban que quién era. No sabían quién era. Fíjate qué tremendo. O sea, no sabían quién era, que existía Rafael Alberti. Bueno, es que el franquismo, para la gente que nos esté escuchando y no lo vivió, que yo tampoco lo viví, pero que quiero había decir que la muchísima gente... gente prohibida. y Claro, estamos hablando de una época libros. completamente oscura de este país que contrarrestaba mucho y que contrastaba mucho con la República. Yo, por ejemplo, en el colegio que estaba, cuando pasaba Franco, como estaba en la calle María de Molina, Ujú. cuando pasaba Franco para ir al aeropuerto o a recoger a alguien, se nos llenaba el jardín del colegio de grises, Ostras. con los fusibles. Qué Yo horror. eso lo tengo grabado. Qué horror. Qué Que horror. daba terror, porque No, claro, imagínate, claro, pero claro. se llenaba todo el jardín. Claro, qué horror, madre. Y estamos hablando de una casa en la que sí se respiraba muchísimo amor, en la que Paco y Asunción solo hay que ver los archivos que hay para ver que el amor era inmenso. Pero cuando hablamos de la familia de tu madre, de Asunción Balaguer Golobart, Ujú. y hablamos de sus padres, hablamos de Luis y de Teresa, hablamos de algo totalmente diferente. Tu madre venía de Claro. una familia con Que- un es que matrimonio mira, de conveniencia. Claro, a mi abuela la casaron por conveniencia con mi abuelo Luis, con lo cual mi madre, por ejemplo, no quería a su padre porque es verdad que no había sido cariñoso con ellos, lo que fuera, Ya. pero también por la influencia de mi abuela. Pero eran desgraciados los dos. Yo siempre le decía, mamá, no era desgraciada tu madre, era desgraciada tu madre y tu padre, porque él estaba enamorado de una chica que trabajaba en su casa y tuvo un hijo con ella, creo. Y al final murió solo, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena no haberlos conocido, Ya. porque yo creo que era un problema
se odiaban entre ellos, pero es porque les habían obligado habían a estar obligado. juntos, ¿no? A fruto de una Claro. época absolutamente machista, todavía Sí. más que ahora, que todavía Sí. nos queda mucho por aprender y Sí, mucho bueno, por mejorar. Era mucho más. Y aquella todavía. época terrorífica. Sí, y sin embargo, mi abuelo paterno y mi abuela materna, pues vivían en el campo, en Águilas, en la Cuesta de Egos. Y También y Teresa y Benito. en Teresa este y caso. Benito. Y se estilaba que cuando el hombre se enamoraba de una chica, pues iba y la raptaba por la noche. Entonces mi abuelo raptó a mi abuela. ¿Cómo? Espérate. Sí, que sí, esto- sí, es que es maravilloso. Ostras, Porque no sé si es maravilloso lo de Sí, raptar. sí, llegó por la noche y mi abuela saltó por la ventana y se fue con mi abuelo. Ah, vale, cosa que se fue queriendo. No, Claro, vale, no, vale, no. cuando has dicho raptar. Bueno, digo- claro, pero es que la raptó, quiero decir, se decía así. Vale. ¿no? Vale. Pero con consentimiento de mi abuela. Vale. Y estuvieron viviendo un montón de tiempo juntos hasta que sus padres aceptaron que eran pareja. Ostras, Sí. se escapó. Se escapó por la ventana por la noche y se fue a vivir con mi abuelo. Y a día de hoy, tú, por ejemplo, Teresa y Luis, no, ya hemos dicho que Teresa te conoció a ti, pero tú no a ella, y Luis no lo llegaste a conocer. Para ti, hoy, después de todo lo que te han contado, después de todo lo que has visto de tu familia, para ti hoy, ¿quién son ellos? ¿Quién es Teresa y quién es Luis? Para mí, Teresa es una mujer más bien liberal de aquel entonces, no de ahora, pero de aquel entonces. Una mujer comprensiva, cariñosa, inteligente, pero que no le habían dejado estudiar y prepararse. ¿no? Tocaba el piano, creo. Tocaba el piano, como en aquella época era lógico. Pero sin embargo, mi madre, que fue una niña y una jovencita muy echada para adelante y muy diferente a sus hermanas, la entendía perfectamente y la apoyó, ¿no? Con lo cual, mi abuela Teresa debió ser una mujer bastante inteligente. Lo que pasa es que no pudo vivir como una mujer inteligente. Ya. Y mi abuelo, pues no lo sé, porque tengo pocas referencias porque mi madre no lo quería mucho, ¿no? Ya. Y sin embargo yo sí he sido un poco defensora de él porque me parece que sufrió tanto como mi abuela. ¿Te parecía, te da un poquito de Me daba un poco de pena pena. porque realmente él no estaba enamorado de mi abuela, ¿no? Y mi abuela de él tampoco. Ya, es que es tremendo. O sea, ¿eh? es que es horrible. Claro, decíamos la que- conveniencia de las familias. De las ¿no? familias. Decíamos que tu abuela apoyaba a tu madre. Claro, en la época en la que tu madre decide ser actriz y, como decíamos, se mete a estudiar, que a lo mejor tenía 13, 14 años o algo así, ¿no? Como muy jovencita. Un poquito más mayor, pero Un poquito bueno, más. sí. Cuando se mete a estudiar, en aquella época, todos sabemos, por el machismo, repito, que comentábamos antes. Bueno, sus el hermanos se significado enfadaron que le daban. muchísimo. Claro, a ser actriz O sea, era prácticamente como. Es más, le pusieron una carabina, ¿no? Que fue horrible, fue peor la carabina que no Angelina era o algo así, yo ¿no? yo es que no quiero ni saber quién es. Sí. Porque era un bicho horrible. Sí, sí. Y- Que incluso hay como una anécdota en la que Sí. esta carabina le tira el El vino a la encima cara a mi madre, sí. a tu madre. Sí, pero bueno, luego se la quitó de encima ya, fuera. Ya. Pero fíjate tú, les ponían carabina para que pudiera salir. O sea, Tremendo. es que tremendo. Tremendísimo. Sí. Y tu padre, Tremendo. hay cosas de la historia de tu padre que me encantan, porque claro, viniendo de familia obrera, cuando pues yo también vengo de familia obrera y te sientes identificado, y hay un momento muy importante por lo menos para mí, aunque fue ya de adulto él, pero claro, tu padre, que tuvo poca oportunidad de estudiar en su momento, o poca oportunidad de ir a la escuela, en 1995 recibe el doctor honoris causa en la Universidad de Murcia. Es que mi padre ha aprendido de la vida Claro. y de la gente que se ha rodeado, ¿no? De Alberti, de tanta gente. Y luego él no pudo estudiar lo que tendría que haber estudiado, pero tuvo la suerte de ser vecino de Damaso Alonso y empezó le prestaba libros Damaso Alonso a mi padre porque le encantaba leer y la lectura enseña mucho. Claro, tu padre que Pero mi cuando- padre era súper
súper culto, vamos, súper preparado. Sí, no. Y un tío que se escribía sus versos y se los leía. Sí. Tu padre, que cuando llegó a Madrid, como con 6 años más o menos, creo que se establece por, no sé si se llama 40... En las 40 fanegas. Sí. Que creo que, no sé si ahora mismo existen las 40 fanegas. No, pero no existe, pero es cerca de Paseo de Chamartín, La Habana y por ahí, ¿no? Sí, por ahí, por esa ahí. zona. Y Damaso Alonso vivía en cerquita la de guerra, allí, ¿no? Al lado. Es que vivían, eran, vamos, vecinos. Qué maravilla. Sí, le hizo mucha gracia que él le gustara los libros y leer tan pequeño, y le prestaba los libros. Lo único que le pedía que no se los manchara De aceite, ya, qué cosa más tremenda. Qué tremendo, ¿eh? Qué cosa de la pobreza, de que no te sí, los manchen de aceite. Sí, qué fuerte. Pero bueno, era así. Esto del doctor honoris causa de la Universidad de Murcia a mí me parece como justicia proletaria, porque normalmente, y más en otras épocas, ahora se va un poco corrigiendo, aunque todavía falta mucho, pero claro, la universidad nunca ha sido un sitio que haya dado demasiada la bienvenida a los hijos de los obreros. Entonces, que una persona que no ha podido prácticamente estudiar, que se ha ido formando en la vida, de repente pueda recibir ese doctor honoris causa en la universidad de su tierra, la vida, maravilloso. Claro, porque la vida enseña mucho. Hombre, claro, por a supuesto. veces hay personas que tienen 2 y 3 carreras y no tienen la suficiente cultura. No, por supuesto. Aunque hayan estudiado. Por supuesto, claro. Mi padre ha tenido la suerte de rodearse de gente muy importante, de escuchar, de querer aprender. Era ansioso por aprender, ¿no? Y lo logró, quiero decir. Era una persona tremendamente culto y muy bien. ¿Y qué importancia le daba cuando erais pequeños, cuando tú eras pequeña, cuando tu hermano Benito era pequeño, qué importancia le daban tus padres a que sus hijos se formaran y aprovecharan, digamos, la oportunidad que teníais de poder ir a la escuela? Sí, claro que le daban importancia. Claro, me imagino que le darían mucha importancia, mucha más pero que... sin embargo, no nos han machacado a estudiar. Yo me entiendo lo que digo. Sí, entiendo. O sea, ellos lo que les interesaba es que nosotros fuéramos unas personas cultas, pero no les preocupaba si íbamos a ser médicos o ingenieros. De hecho, yo el día que yo le dije que quería ser actriz, se echaron a llorar los dos, de emoción. O sea que, claro, pero ser actriz no es símbolo, ni actor o director, en el caso de mi hermano, no es símbolo de no estudiar. No, hombre, por supuesto. Es todo lo contrario. Claro que no. Vamos, yo de hecho empecé la carrera de Filosofía y Letras. Claro. Y ya la tuve que dejar porque era imposible. O sea, me fui de turné, luego ya era imposible. De hecho, los actores y las actrices son de las personas más cultas. Entre otras cosas, por toda la lectura que han tenido que empapar autores maravillosos, autores teatrales, autores... En el colegio, digamos, hablabas de Damaso Alonso. Bueno, yo fui al colegio de la cuñada de Damaso Alonso. Claro, pero fundado por Damaso y por la mujer de Damaso y por Eulalia. Eulalia y por María Dolores. María Dolores. Que era la hermana de Eulalia. Qué bien, que te lo sabes tú muy bien. Eso es. Hablamos del Liceo Serrano. Del Liceo Serrano. Que hoy ya no existe como Liceo Serrano, ahora es otra cosa, pero en el momento creo que se llama pero Liceo. creo que sí existe. O sea, existe con otro nombre y creo que no tiene mucho que ver con lo de antes. A ver, esto fue así. Yo iba a un colegio de monjas que iban las hijas de Mari Carrillo. Ibas al Gimnasium Español. Bueno, eso primero. Vale. Primero, que yo eso lo recuerdo perfectamente. Porque ¿Cómo era el Gimnasium Español? Es que te voy a explicar. No es que yo no estoy hablando de buen colegio, no, pero mi recuerdo es de la primera profesora que yo tuve, que se llamaba María Ángeles Custodio, y no se me va a olvidar jamás. Tenía 3 años, ¿eh? ¿Y te acuerdas de...? Me acuerdo de ella perfectamente. Qué maravilla. Porque a mí y a una niña que se llamaba Lourdes nos llevó al zoo un día porque nos portábamos muy bien y nos quería mucho. Y yo tengo un recuerdo, pero que no se me ha olvidado en la vida, y tenía 3, 4 años, no tenía más. ¿Cómo has dicho que se llama? Custodio, pero... María Ángeles Custodio. María Ángeles Custodio. Sí. Qué maravilla de nombre, además, ¿no? Sí. Ángel Custodio, María Ángeles Custodio. Sí, pero que no se me olvida. Y eso fue en el Gimnasium Español. Eso fue en el Gimnasium. De ahí me llevaron a un colegio de monjas que estaban las hijas de Mari Carrillo. ¿Y por qué? Pues porque como iban las hijas de Mari Carrillo, ellas me cuidaban y no sé cuánto. Pero un día llegó mi madre y la llamaron a dirección y le dijeron que... Fíjate tú lo que era entonces, que si mi padre venía a dormir a casa todos los días, y entonces mi madre dijo, vamos a ver, si está rodando fuera, no.
pero si está aquí, sí. Y por supuesto las monjas. Y eso... dijeron, no, es que dijeron que en su colegio los niños, que claro, los padres, que tenían otra historia. Y entonces mi madre me sacó automáticamente de allí. La iglesia siempre tan moderna, ¿eh? Toda la vida. Moderna. Y entonces de ahí fue cuando mi padre dijo, vamos al Liceo Serrano, y ahí hice todo mi bachiller prácticamente. Creo que debió menos ser... el último año que lo hice en el Beatriz Galindo. En el Instituto Beatriz Sí, Galindo, pero que el estaba último en la año. calle Goya, por ahí, ¿no? La zona Está esa. cerca de Atocha, por esa zona. Ah, pues ahora yo creo que... Alfonso, sí, sigue existiendo. Sí, no, sigue existiendo, pero que, Sí. pero que creo que está ahora por Goya, no lo sé. No. O es otro instituto, a lo mejor. No, me estoy en yendo yo. Goya, escribía Goya, con Sí. no me acuerdo qué calle, ahí yo me examiné de reválida. Es posible que pertenezca al Beatriz Galindo. Ah, vale. Y vale. también, pero no, el Beatriz Galindo, el que está cerca del Retiro, vamos, ahí dentro. Vale. Yo, Sí. yo busqué y encontré por Goya un Beatriz Claro, Galindo, pero claro. no sé si... Pero bueno, hice todo. De hecho, yo conservo, me acuerdo de todos los nombres de todos los profesores. ¿Cuál es el que más te ha marcado y en qué colegio era? En el bueno, ¿Del Liceo por supuesto, María Ángeles Custodio. Por supuesto, María Ángeles Custodio la tenemos ya, la enmarcamos, María Sí. Ángeles Custodio. Y luego me marcó mucho en el Liceo Serrano la señorita Hueso, como se decía, que nos daba matemáticas y física y química y tal. Y la señorita Rosalía, que era sobrina de la directora. Vaya, fíjate. Sí, y me marcaron Damaso supongo que no daría clase. No. O sea, nunca aparecía por allí a dar a lo mejor yo no lo vi nunca en el... alguna masterclass que se llama ahora No, o que nada. va, que va. No. Que va. El Liceo Serrano sí Lo que estaba pasa en la que calle sí, Serrano, ¿no? el Liceo Serrano tenía dos. El de los pequeños, que estaba arriba en Serrano, y otro en María de Molina, que era los que estábamos ya comenzando la secundaria. Ah, vale. Yo leí la historia del colegio y la historia del colegio decía que se llamaba Liceo Serrano precisamente porque la sede, digamos, Estaba en Serrano. la calle Serrano. Claro, porque tenía eran dos chalés de esos que había en la calle Serrano y demás. Vale. Y yo te quería... me llevaron ahí porque, no solamente porque Damaso Alonso era vecino y amigo de tu padre. Claro, sino porque era un colegio mixto, que entonces estaba totalmente prohibido. A esto me han dicho que los chicos se examinaban por libre. Exacto, íbamos chicos y chicas juntos. O sea, yo tenía compañeros. Pero cuando venía la inspección, que venía bastante a menudo, Se iban a la caldera. los metían en la caldera. Y no se podían examinar en el colegio. Nosotros sí, era un colegio reconocido, pero ellos se tenían que examinar por libre. Pero eso es tremendo, ¿eh? Sí. A la Y yo tuve a caldera. mi hermano, a mi primo, todos allí. O sea, ¿Y cómo eran? Porque tú siempre has dicho que has tenido la suerte de no tener un padre normal, en el buen sentido. no, se tenía un entiende. padre normalísimo, bajo O sea, mi punto de sí, vista. pero tú lo has dicho muchas veces en entrevistas Pero que, sí. que has tenido la suerte Claro. de no tener un padre normal. Claro. Entendemos todo lo que quieres decir con Sí. eso. ¿Los padres de tus amigas o de tus amigos del colegio eran normales o no eran normales? ¿O cómo Eran diferentes. Eran- Eran muy diferentes. Muy diferentes. Claro, es que hay que recordar, y sobre Sí. todo para la gente más joven, Paco Raval era un señor que era capaz, por decirlo vamos a intentar definir un poco con una anécdota, por ejemplo, a tu padre, ¿no? Era capaz de ir con su hija por mitad de un pueblo, caminando, y decir, mira, hay una casa ahí, ¿por qué no Vamos a que nos den de merendar. Y Eso es parábamos y la gente encantada. tremendo. Y nos sacaban chorizo, es Nos real. sacaban de todo eso, es real. Eso es Eso lo he maravilloso. hecho yo con mi padre un montón de veces. Y eso es maravilloso. Y claro que es maravilloso. O sea, un viaje lo único que sí, si tienes prisa por llegar desde Madrid a Águilas, olvídate, porque el viaje podía durar 3 días. Pero era súper divertido. Hombre, es que es súper divertido. Tremendo que Yo ir a merendar a sí. casa de unos Claro. desconocidos. Sí. Oye, ¿cómo te ponían en el colegio menos? Porque, bueno, para gente que no lo sepa, empezaste a trabajar muy pronto, pero digamos que cuando empezaste a tener un poquito más de continuidad, fue un poquito más mayor. Sí. ¿Cómo, digamos, te facilitaban de alguna manera que pudieras compaginar el instituto con el trabajo? ¿Cómo te lo daban eso? No me lo facilitaban nada. Era mi madre la que insistía. Yo a lo mejor cuando empecé el teatro estaba estudiando el último año de bachiller y tenía la entrada a la universidad, o sea, Claro. Y mi madre, yo llegaba del teatro a lo mejor a las 2, 3 de la mañana, eso sí, me quitaba ella el maquillaje en la cama, me tenía la cena preparada,
pero a las 8 de la mañana me levantaba. Y te tenías que ir a... Y me tenía que ir a clase. Y pude terminarlo. O sea, yo terminé mi bachiller, hice la entrada a la universidad y hice un año de filosofía y letras. Pero porque mi madre insistió, si no... Es cierto que en filosofía y letras, yo por lo que he escuchado, pero es cierto que en filosofía y letras llegas a coincidir en clase con tu hermano o el mismo año y tú... Yo te voy a contar, no con mi hermano solo, con mi con tu hermano madre, ¿no? y con mi madre. Y con tu madre, pero tu madre iba Mi por la madre- tarde, creo, ¿no? No, y mi madre no coincidió con nosotros en clase, pero sí coincidíamos en la cafetería muchas veces. Y mi madre dijo que volvía a estudiar, porque ella había hecho también un año de filosofía y quería terminar. Bueno, se hizo amiga de una... Bueno, qué risa, nos reíamos con ella, porque es que era como si fuera, no a la universidad, como si fuera al colegio. Os pasabais los apuntes también. No, que va, que va, que va. Pero ella duró un año, ¿eh? O sea que no duró nada. Pero sí, mi hermano y yo coincidimos. En clase, fíjate, ¿eh? No en clase. En clase no estábamos juntos. Ah, no, no Yo llegaste. creo que yo no. pensaba que habíais coincidido en clase. No, pero sí estábamos juntos. Porque yo sabía lo que hacía mi hermano cuando nos íbamos. O sea que sí, coincidíamos. Coincidíamos más mi hermano y yo que mi madre. ¿Y cuánto tiempo te duró esto de querer ser farmacéutica? Que hubo un tiempo Muy que poco. querías ser. ¿Cuánto te dura Es eso? porque a mí me encantaban las pastillas Juanola, fíjate. Y un hermano de mi madre, que tenía 5 hermanos, un hermano de mi madre era farmacéutico. Entonces a mí me encantaba cuando era pequeña cuando íbamos a Manresa, ¿no? A ver a la familia. A ver a la familia. Pues y a mí me encantaba ir a la farmacia, porque era una farmacia de esas antiguas, maravillosas, con esos frascos y tal. Y me podía comer todas las pastillas Juanola. Entonces me dio por decir que quería ser farmacéutica, pero me duró nada, de entre los 6 y 7 años. Tu madre, que eran en total 6 hermanos, que eran Joan, Ramón, José, Luis, Asunción, ella, y Teresa, ¿no? También Eso una es. hermana que se llamaba como... Teresa, como mi madre, Que se como llamaba mi abuela. como tu abuela y como tú. Teresa a Hay cascoporro. muchas Teresas en la familia, En la en familia. las dos, ¿eh? En las dos familias. Maravilloso. ¿Y tu padre, que eran cuatro hermanos en total? No, eran 3. No eran Damián, María, Paco No, y pero Lolita? María murió. María falleció porque María creo que- murió creo porque que se le cayó en cayó, se le cayó un agua hirviendo encima. Claro, pero a me mi refiero abuela. que en total habían sido 4. Sí, habían sido 4, pero bueno, yo a Marían casi ni la conocí, No. era un bebé cuando murió. Claro. Y era Damián, María, y yo Lolita. no sé si María me parece que era mayor que mi tío Damián. Yo creo que era la mayor, que fue la primera. Entonces lo de farmacéutica te duró muy poquito. Muy poco. Que solamente Muy poco. el tiempo en el que comías Juanolas... Era por las pastillas Juanola, nada más. No, sigo tomándolas, ¿eh? Te siguen encantando. Sí, sí, sí. Y luego, Y luego con el tiempo me enteré, porque mi madre me dijo que mi abuela materna le pasaba lo mismo. Tenía siempre una caja de Juanolas en la habitación. A ver si se hereda el Pues el era vicio, eso, a, el la, vicio. a la Juanola. Sí, eso. Y o sea, digamos, la gran frustración profesional de tu vida siempre ha sido el baile, siempre has dicho que era el baile, Bueno, es que a mí me encantaba ir a que te bailar. encantaba bailar. Y que de muy pequeñita ya te das cuenta de que no tienes condiciones físicas Sí. para ello, que a mí es una cosa que me choca, porque en el mundo del arte, en el mundo artístico, hay algo muy importante que hay que aprender a gestionar de siempre, que es el maravilloso mundo de la frustración. ¿Tú eso lo aprendes tú sola o tus padres te No, enseñan a...? Lo aprendo yo sola. Tú sola. Yo tuve la suerte de empezar con Karen Duff y luego me fui con Conchita Huarte, que la adoraba. Y con Mercedes Eliester a un estudio que pusieron. Ujú. Y yo me daba cuenta, a mí me encantaba bailar. O sea, de hecho, siempre me podían a bailar sola, pero porque yo tenía mucho afán, ¿no? Y entonces lo aprendía y lo hacía. Pero yo me daba cuenta que no tenía la elasticidad que se necesita para ser un buen bailarín. Quizá porque había visto ballets y había visto... Habías y- visto a grandes profesionales. Claro, y me di cuenta que yo, para ser bailarina, no tenía las condiciones, no reunía las condiciones. No, pero que un niño, o sea, que una niña en este caso Sí, ya se pero dé no me cuenta- frustró. No. No, nada. Yo seguí bailando hasta bastante mayor y sabía que no iba a ser profesional nunca. Pero fíjate, porque... Tenía compañeras que sí tenían la elasticidad y yo lo veía, me daba cuenta que ellas... Pero no sé, quizás sea porque en nuestra casa hemos sido todos muy sinceros, ¿no? Tú vales, tú no vales, tú sí. ¿Sabes? de una manera tierna, me imagino, pero... De una manera tierna. Entonces, pero no me frustró nada. Nada. Quizá también los profesores
eran muy humanos y muy cariñosos y a mí me encantaba el baile, es que me encantaba, me hubiera encantado ser bailarina. Pero yo me di cuenta que no tenía Las cualidades físicas. las cualidades físicas que yo veía en otras compañeras que sí tenían. Ya. No es que no lo pudiera hacer, sino que a mí me costaba mucho más que la elasticidad de la que nace bailarina, ¿no? Habéis vivido, porque, bueno, tú al principio vives un poquito en Barcelona, ¿no? Porque naces en Barcelona y vives con tus padres un pelín. Un año, nada un más. año, Sí. pero luego ya te vienes a Madrid y que yo sepa, que yo tenga controladas, que a lo mejor hay más, pero que yo sepa, viviendo con tus padres, antes de independizarte ya con Eduardo y tal, Sí. pasáis por Seis de Baranda, Muy bien. por Padilla 35 Muy bien. y por una calle que yo le tengo mucho cariño porque cuando llegué a Madrid empecé a trabajar en la radio allí, que es Matías Turrión. Claro. En el 33 vosotros, yo en el 18. En el 35 nosotros. Ah, en el 35, yo pensaba que no, era el 33. tienes razón, el 33. 33 de Muy Matías bien. Turrión. Madre mía, qué bien te lo has empollado tú. Es verdad, sí, pasé por esas casas, eso es cierto. Luego ya de ahí, la verdad es que fui tonta perdida y mi hermano igual, porque cuando yo conocí a Eduardo, Ujú. mi madre y mi padre nos propusieron hacer un piso para cada uno en Matías Turrión. Ujú. Y esas cosas de joven que dices, yo, el casado casa quiere, no, yo me voy. Y luego al final hemos vivido toda la vida puerta con puerta. Claro, porque nosotros compramos un piso en Doctor Esquerdo, me llevé a mis padres a la puerta enfrente y luego me vine a la sierra y me los traje también al lado. O sea que... Matías Turrión debía ser, ya te digo, yo trabajé en el 18 durante un año, entre 2018 y 2019. Es que esa casa se la había comprado mi padre a mi abuelo. A tu abuelo Benito. Pero como con mi abuelo vivía tantísima gente, porque vivían tías de mi padre, mi tía Lola, o sea, vivía mucha gente, ¿no? Primos, que se quedó pequeña y entonces él le compró otro chalet un poquito más allá de Arturo Soria, Arturo Soria. en la calle Hueso Pineda, me parece que se llamaba. Ujú. Y esa casa la derruimos y hicimos la casa donde hemos vivido toda la vida. En Matías Turrión, Sí. que tengo entendido que tu abuelo Benito, cuando llega a la casa, lo primero que hace es, las flores fuera, vamos a plantar patatas. Que Bueno, eso me es que nosotros hemos tenido maravilloso. cada uno un árbol frutal plantado por mi abuelo. Él le encantaba el huerto y todas esas cosas. Yo tenía un cerezo, mi hermano tenía un manzano, o sea, quiero decir, cada uno teníamos un árbol. Fíjate. Sí, sí. El tuyo era el cerezo. El mío el cerezo. Pero en todas estas casas, tengo entendido que en todas estas casas, tanto en Sainz de Baranda como en Padilla 35, vivíais casi en tribu, con mucha gente, ¿no? No, solamente en Sainz de Baranda. En Sainz de Baranda es que viví yo, mi hermano no. Que no O había sea, tu hermano nacido todavía. creo que como llegó Llegó en a Padilla. nacer sí, llegó en Padilla. Yo Sí. pensaba que en Sainz de Baranda. No. En Sainz de Baranda estaba yo solamente y lo que pasa es que mi madre se vino con mi abuelo, la tía de mi padre, mi La tía bisabuela, Lola, la madre María. la madre María, que hacía burullos, una pasta así murciana, ¿no? Yo tengo el recuerdo, yo me acuerdo de ella, fíjate, muchísimo. Que era bisabuela. Era bisabuela, Claro. esa era la madre de mi abuela paterna. Ujú. Maravilla. ¿Y cuánto? O sea, porque yo tenía entendido que en todas estas casas, ya te digo, vivía también la Chacha Dolores. La Chacha Dolores es que cuidaba a mi abuelo. Que Chacha, vamos a aclarar que en Murcia, Chacha a las es- tías se le llaman chachas. Eso es. Eso es. Y tu tía Lolita, Y la chacha encarna, es que vivían todos. el hijo de la Chacha Dolores, Paco. Paquito, Sí. todos esos vivíais, o sea, llegasteis a vivir todos juntos, ¿no? En Sainz de Baranda sí, pero luego ya luego mis padres se fueron a Padilla y en Padilla no vivíamos solos. Ah, yo pensaba que en Padilla también. No, y aparte Padilla era un edificio que eran todos murcianos. Ah, sí. Sí. Fíjate, era como Todos. la delegación. Igual que tu hermano. Absolutamente Tu hermano todos. nació también en Sí. una clínica murciana de Madrid. Sí, también. Todo murciano, ¿no? También, sí. Fíjate. Qué curioso. Había todo. Pero luego había también había una figura también que me llama mucho la atención, que es casi un abuelo para vosotros, que es Marcelino. Que. Bueno, mira, Marcelino, bueno, murió con nosotros prácticamente, ¿no? ¿Quién era Marcelino? Marcelino era un señor, cuando mi padre tenía tanto éxito y trabajaba, hacía mucho cine y se tenía que ir fuera muchas veces, mi padre era muy particular con la comida. Luego ya comía de todo, pero al principio había que hacerle la comida. Bueno, mi madre en un infernillo también. Entonces, un señor, él era, ¿cómo se llama esto?
había trabajado con un conde y era mayordomo de un conde o de un duque o no sé qué. Y lo conoció mi padre y le dijo, ¿se quiere venir conmigo a trabajar? Y le dijo, sí. Y se fue con mi padre, pues un poco de ayuda en los camerinos, en el rodaje, cuando viajaban y demás. Pero al final, cuando se fue quedando en casa, bueno, para mí ha sido un segundo abuelo. Segundo abuelo, claro. Yo lo adoraba. ¿Os llevaba al cole y todo eso? Nos llevaba al colegio, nos hacía de comer. Cuando mis padres viajaban se quedaba con nosotros. En plan, no había para sacarle una peseta, no sabes lo que era. No había forma. Pero lo adorábamos. Lo adorábamos. Yo tengo un recuerdo de Marcelino tan precioso porque para mí ha sido un segundo abuelo. Qué maravilla. ¿No? Y, claro, y adoraba a mi madre. En esos momentos en los que tu padre, tu madre, pues se tienen que ausentar. Él se quedaba responsable de nosotros. Y un niño, ¿cómo gestiona? Porque, claro, al final, yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que mis padres pues vivieran, o sea, yo vivir con mis padres cuando era pequeño y que no se ausentaran demasiado. Pero sí recuerdo que mi padre, por ejemplo, se fue con un amigo de viaje, a lo mejor estuvieron una semana, no me acuerdo, de pequeño, cuando ya era pequeño, se fueron a Alemania con el camión y tal, y yo me acuerdo de pasarlo fatal, de mi padre se ha ido una semana, no está aquí con nosotros. ¿Cómo se, o sea, vosotros cómo Nosotros estábamos acostumbrados, yo creo. A ver, mi padre viajaba mucho, yo recuerdo a mi padre siempre viajando. Y siempre yendo a buscarle al aeropuerto, claro. Y siempre mi padre abriendo las maletas y trayendo regalos para todo el mundo. O sea, eso era, la llegada de mi padre era una fiesta. Eran los Reyes Magos cada vez que llegaba, ¿no? Y yo estaba acostumbrada desde muy pequeña. Y que mi madre le acompañara, pues también me tuve que acostumbrar. Hombre, había veces que no me gustaba, pero no quedaba, también lo entendía. Claro. Por eso Marcelino fue una figura muy importante para nosotros, porque jugaba con nosotros, hacía las veces de un abuelo. Claro. Se cuidaba de nosotros, se cuidaba de que hubiera la comida en casa, de que hubiera... Y tu padre, que supongo que sería en Matías Turrión 33, me imagino que sería en esa casa, pero 3, 4 de la mañana, el día siguiente de colegio, pero llega alguien interesante a la casa. Y nos levantaba. Y os levantaba para que lo conocierais. Sí, nos levantaba. Y nosotros Increíble. Porque estábamos también, ¿eh? A lo mejor Lola Flores o claro, le decíamos, papá, que mañana tenemos colegio. Y decía, esto os enseña más que el colegio. Y tenía razón. Tenía razón. Entonces nos levantábamos y estábamos en la conversación. Nosotros hemos estado en las conversaciones en pijama, por supuesto. Sí, absolutamente de todos. Sí, y eso es una riqueza que no se puede aprender en los libros. No sé si me explico. Sí. Es una riqueza de vida, de gente preparada, de gente culta, gente que opinaba de formas muy diferentes. Y eso es una riqueza que nos han dejado, que mi hermano y yo ahora lo comentamos muchas veces, ¿no? Que hemos tenido una suerte grandísima con los padres que hemos tenido. ¿Quién fue la personalidad, digamos, que os enseñó más que el colegio que decía tu padre en una de esas visitas? Hombre, mucha gente, pero por ejemplo Rafael, Alberti, nos encantaba escucharle. Claro, para que Rafael Alberti ya llega un poco, ya no en la infancia porque llega en el 77, ya llega después. Pero es que yo lo conocí en Roma. En Roma, claro. No estaba aquí. Sí, me refiero a las visitas que llegan a las 3 o 4 de la mañana. Tendría 11 años. No, a las 3 o 4 de la mañana, Lola Flores. Es que había mucha gente. La familia de Bardem también estaba mucho en mi casa o íbamos a su casa también. Qué maravilla. Es que, o sea, ha sido una vida tan intensa que sí... Que luego con el tiempo lo agradeces, ¿no? Claro. Mira, vamos a abrir una puerta, vamos a escuchar un documento sonoro que tengo aquí, vale, que yo creo que nos va a dar para abrir una puerta, bueno, cuanto menos interesante con todo esto que estábamos hablando. Mira, escucha esto. Pensé ponerle a mi casa de campo un nombre, el olvido. Pero pensé, qué buen nombre para los que más me quieren y se llaman mis amigos. Le di otro nombre, el recuerdo. Y di el olvido al olvido. Hola Teresa, ¿cómo estás? Soy Pepe Villuela. Y bueno, pues aparte de recitarte este poema de Rafael Alberti, quería preguntarte qué significaba para ti o qué importancia le dabas al hecho de vivir en una casa que te recibía con este poema a la entrada. Encantado de saludarte y espero que nos veamos pronto. Chao. Bueno, a Pepe lo adoro, porque es de las personas que mejor se portó con mi madre en los últimos años. Mi madre lo adoraba, pero ha sido un amigo de verdad.
venía, se sentaba con ella, le leía y se tiraba toda la tarde hasta la noche, ¿no? Qué Una maravilla. Qué tipo, ¿eh? Una maravilla. Hoy, en su honor, hoy, la gente que nos esté escuchando no lo sabe, la gente que nos esté viendo sí, pero hoy en su honor me he puesto una camiseta de Calvichis con una ilustración. Yo lo adoro a Pepe y lo adoro por muchas cosas. Primero, como es él, y segundo, porque luego cómo quiso a mi madre, cómo la respetó. Claro. Y el cariño que le dio y la vida que le dio, ¿no? Por eso me quería poner hoy la camiseta con el dibujo de Pepe Villuela en homenaje. Sí. ¿Cómo era vivir en una casa? Porque creo que ya, no lo sé seguro, pero Sí, yo creo que Matías Turrión se llamaba ya ya teníais, sí, ¿verdad? El recuerdo se llamaba. Y estaba este poema que acaba de leer Pepe. Tranquila. Perdón, ¿eh? Tose con libertad. Esto es por hacer una cosa que no debo. Nada. Por beber agua. Sí, eso. ¿Cómo era vivir en una casa que te recibía? Porque claro, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de una época... Tranquila. Con libertad. Estamos hablando de una época oscura de este país, de España, en la dictadura franquista. Tener un poema de Alberti en la entrada significaba algo. Sí, pero no le dábamos importancia. Quiero decir, le dábamos la importancia que tenía, pero no nos daba miedo, ¿no? No bien, pues porque claro... Mi padre no cerraba ni el coche cuando lo dejaba en la calle. Decía, a mí no me roban nunca. Fíjate. Y es verdad, hasta que un día entró... Con lo poco que cuesta cerrarlo, también te lo digo, que tampoco hay No, que pero hacer decía, yo es que soy amigo de todo el mundo, de los ladrones, los no sé qué decía. Y un día nos robaron. Entraron justo sí. que se estaba duchando mi padre por la ventana del baño. Pero bueno, no se llevaron tampoco gran cosa, o sea que no pasa nada. Tu padre, que bueno, la gente lo sabe, pero a principios de los años 60 tu padre se afilia al Partido Comunista de España, al PC. Tu madre se afilia después también porque, bueno, pues en el exilio de tu hermano, que ahora comentaremos, en el exilio de tu hermano, cuando tiene a su hijo, el Partido Comunista de Italia, pues se porta muy bien en ese nacimiento de Liberto. Y entonces tu madre decide también afiliarse al Partido Comunista. Decías, no teníamos nada de miedo. Claro, cualquier comunista de aquella época, digamos, había cierta clandestinidad, de hecho era ilegal el Partido Comunista, pero tu padre lo conocía todo el mundo y supongo que todo el mundo sabía que era comunista, claro. Con lo cual el punto de vista supongo que estaba encima, ¿no? De alguna manera, ¿o no? Sí, pero bueno, siempre hay gente que salta y que dice cosas, ¿no? Pero yo recuerdo el entierro de mi padre, que eso marca mucho. Mi padre tenía amigos en todos los partidos, no en el Partido Comunista solamente. Uh-huh. Tenía amigos de derechas. Y una de las cosas que lo explica fue en el entierro de mi padre, que estaba la Guardia Civil cuadrada. ¡Ostras! Según pasábamos con las cenizas de mi padre. Y eso te da toda la explicación del mundo. Ya. ¿No? Es verdad que él ha sido siempre de izquierdas, ha sido comunista, pero tenía amigos en todas partes. Y era un hombre que escuchaba. Y eso es muy importante. De todas formas, aquella época era una época muy distinta también entre la gente que pensaba de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Hoy en día parece que dices algo y se altera todo el mundo. Yeah. Y para eso vivimos en una democracia. La democracia tiene que seguir hacia adelante, no hacia atrás. Ya. Claro. Claro. Bueno, claro. ¿Y cómo os transmitía, o sea, con qué hechos, digamos, os transmitía todos esos valores tu padre? Porque, claro, al final uno puede decir yo soy comunista, pero uno al final demuestra las cosas con los hechos, con las cosas que hace. A ver, mi padre tuvo una época que le encantaba que le encendieran el cigarro y que le pusieran... Pero eso no tiene nada que ver. Él siempre decía, yo es que quiero que la gente humilde viva como yo. No, ¿por qué voy a vivir yo mal si yo me lo gano? También tenía razón. Pero es cierto que ha dado la cara muchísimas veces y bueno... No, quería que todo el mundo quiero decir que tampoco bien, es claro. Una cosa que se enseña, es una cosa que se enseña desde la cuna, en conversaciones todo el día en casa, de ver actos diferentes, ¿no? Claro, a eso me refiero, ver cómo él lo hacía, cómo él vivía, ¿no? Bueno, él no vivía de forma humilde. No, claro, decir, es que ser comunista no quiere decir yo vivir en mi casa humilde, siempre claro. Se escuchaba, no tenemos ni un duro. Y de repente, a los 15 días, somos millonarios. Claro, porque según el trabajo de
del artista en general es siempre un poco en la cuerda floja, ¿no? Y también a eso tienes que saber asumirlo. Claro, lo que pasa es que ¿no? él ganó en algunas épocas mucho dinero, pero por supuesto ganó mucho dinero sin explotar a nadie, con lo cual... Claro. Claro, claro, él no vivió explotando a nadie. Claro, al ni final el comunismo lo que busca Claro. es, digamos, que los medios de producción estén en manos de la clase Exacto. trabajadora, pero no vivir, Claro. no vivir pero mal, bueno, claro. pero es que la gente, el pensamiento de la gente es ese, ¿sabes? Te Claro, insultaban, pero- si te veían con un coche bueno te insultaban. Pero pasa todavía hoy que hay que dar, parece que si eres comunista, Hay que dar sí. no puedes tener, no sé, No. un buen coche, una buena casa. Sí, es un... ¿Por qué no? Es que tiene que Claro. ver, claro. Sí, Hay que sí. explicarlo todavía. Yo recuerdo una entrevista tuya de 1978, creo que era, de Televisión Española, en una casa con la que vivías con Eduardo, explicar esto en 1978 y hay que explicarlo todavía. Todavía. Hoy. Es increíble. Hoy todavía. O Porque sea, ¿qué tiene que todavía hay ver? gente que escuchas. ¿Cómo puede ser de izquierda si vive como, no sé Si qué? tiene una casa Pero buena. vamos pues, a ver. ¿Y qué tiene que ver? Claro. A ver. O sea, yo no... Esa casa no lo he hecho ni con una fábrica ni con nada de Claro, nada. no explotaba a nadie para eso. Claro, bueno, claro. tampoco hay gente que tiene una fábrica y no explota a los obreros. Bueno, pero pocos. Pocos, o casi sí. ninguno, casi ninguno. Pero pocos. Pero bueno, y esos veranos en Águilas, antes leías esa maravillosa redacción y nos situábamos en Águilas en el verano. Muchas veces, bueno, tu padre tenía que estar trabajando, pero estabais con tu madre o también con tu abuelo, Y nosotros nos íbamos siempre con mi abuelo. tu abuelo Benito. Nada más terminar el colegio, nos íbamos con él y con mi tía Lola y con la chacha Dolores. ¿No? Y entonces íbamos, y luego ya venían mis padres. Y a veces estaba, como por ejemplo en la época en la que situabas en la redacción, que a veces estaba tu madre y os enviabais cartas con tu padre. Sí, muchas veces. Que tu padre estaba fuera y... Es que mi madre, claro, te escribías que entonces no había telefonito. Claro. Entonces, claro. Lo único que funcionaba eran las cartas, maravillosas cartas, que es una cosa que se ha perdido y a mí me da pena. Porque escribir viene muy bien para el alma y además, no, y es muy bonito recibir una carta, ¿no? Que se ha perdido eso. Hemos ganado por otras cosas, pero hemos perdido muchísimo Claro. esa parte emocional de la carta. Eso es. Y nos da un poquito de pudor, porque claro, yo estaba en el archivo Francisco Rabal, que está bueno, que cualquiera lo puede buscar en la biblioteca Miguel de Cervantes. Cualquiera puede leer la correspondencia entre tus padres, entre Pero tu a mí, padre y tal. a mí me parece muy tierno. A mí eso. también me lo parece, pero cierto pudor. A mí no. No te da. No, ninguno. Porque quiero decir, el cariño y la forma que hemos sido es transparente, no tenemos que ocultar absolutamente No, nada. claro, absolutamente nada. Entonces, pues eso. ¿Y cómo ibais hasta Águilas desde Madrid con tu abuelo? ¿Cómo os Madre ibais? mía, hay veces que íbamos en coche, nos llevaba alguien en coche, y otras veces en tren, que era horrible. Bueno, además las tías de mi padre llevaban queso, chorizo, o sea, no sabes lo que era. Era como una aventura. Era Claro, una porque aventura. ¿cuánto tardabais de Madrid a Águilas en aquella época? Mucho, porque además hacíamos transbordo, como 2 o 3 transbordos. Ah, sí. Sí, claro. Qué tremendo. Y os ibais allí con el queso, el chorizo, Claro. el pan, supongo, y ahí Pero ya- para mí era una aventura, o sea, yo me mataba de la risa, porque además me trataban con mucho cariño, las tías de mi padre y tal, y me divertía mucho. Y luego con mi abuelo, pues lo pasaba muy bien, porque la pobre chacha Dolores se preocupaba de la comida, de la cena, de todo, ¿no? Y nos dejaba bajar, él se ponía en la terraza y nos veía desde la terraza en la playa, y luego íbamos a las barcas, o sea, muy bien. Me ponía un poco de carabina de mi tía Lola entonces, que tenía bastantes novios, y entonces me ponía de carabina, siempre tenía que ir yo, y yo encantada. Con vuestro abuelo pasáis muchísimo tiempo también en Madrid, ¿no? También estabais Todos en los fin de sábados y semana domingos teníamos que ir, todos, a verle. como norma, ¿eh? O sea, Qué Sí. maravilla. Y tu padre, con esto de los viajes que decíamos, tenía una especie de atracción fatal con el tema de los accidentes, porque tuvo como varios, ¿no? Tenía como una especie de imán, bueno, tuvo 2 o 3, pero realmente... pero muy sonados. O sea, Sí, muy sonados, porque además hizo una cicatriz en la cara, Sí, luego sí. otra en la nariz. Pero, no sé, la verdad es que no conducía muy bien. tenía un descapotable, creo. Sí, no tenía un Mercedes descapotable, un Lancia, todo también. Sí, sí. Con tu hermano, que tú naciste en noviembre del 51 y él nació en octubre del 54,
os lleváis 3 años. La relación con tu hermano, que a día de hoy es maravillosa, Sí. ¿siempre fue así de esa complicidad o la habéis ganado con los años siendo más mayores? Mira, te soy sincera. Sí, por Vale. supuesto. Cuando era pequeña, cuando nació mi hermano, a mí me dio unos celos que los recuerdo ahora. Unos celos tremendos, porque vi, cuando lo trajo a casa mi madre, lo vi bañarse y yo decía, Dios mío, ¿y este qué hace aquí? ¿Y este qué pasa ahora? no? Claro, porque había estado 3 años yo sola. Ya. Y ahora. Y le tenía unos celos horribles, entonces le quitaba el chupete y me lo ponía yo. Y así. Hasta que un día, que lo tengo en mi recuerdo, me di cuenta que tenía un hermano. Y la importancia de tener un hermano. Me di cuenta que tenía un... Sí. Fíjate. Me di cuenta, caramba, que este niño es mi hermano. Y entonces es cuando te regalan, porque hay una cosa maravillosa, que es que te regalan una cocinita en los, Sí. en los Reyes Magos, y entonces esa cocinita se encendía. Pero eso ya Benito era más mayor. Ya era más mayor, pero Sí. bueno, tú te dedicabas, digamos, a rebozar caramelos y se los comía. Sí, es que hacía todo lo que yo quería. ¿Qué tipo de caramelo? O sea, estamos hablando Yo no de me acuerdo de- rebozar y freír un caramelo Sí, prácticamente. Sí, sí. Y no te acuerdas que Yo no me acuerdo, era un caramelo de los duros, de los... y no lo probaste tú, ¿no? Por Yo supuesto. no. Lo probaba él. Claro, todo. Claro. por supuesto. Pero fíjate que yo dormí con él, junto con él, o sea, en la misma habitación, y él tenía miedo por la noche y pedía agua o me llamaba y yo me levantaba, iba por el agua y se la traía. O sea, que me había dado cuenta yo que tenía un hermano y la importancia que tenía. Tu hermano, que como comentaba antes un poquito de soslayo, estuvo en el exilio, Sí. se tuvo que ir de... Yo me he llevado bien siempre con él. Bien, muy bien. Después seguimos llevándonos bien. Luego ha habido una época así medio más rarilla, pero que con todo el amor que le tengo a mi madre, y creo que tuvo un poco de culpa ella, ¿no? Ajá. Porque tenía miedo que nos peleáramos y al final creaba Un poquito de tensión. un poco de tensión. Vale. Y cuando mi madre cayó enferma, estuvimos un día muchísimas horas hablando y nos llevamos divinamente. Volvimos a llevarnos de maravilla. Sí, se ve mucha Le complicidad. adoro. Se ve mucha complicidad, Sí. pero no sabía si ya desde pequeños habíais tenido. Yo esa de vez en cuando complicidad o voy a no. verle, voy a su casa en Águilas y estamos felices de vernos y muy bien. Qué maravilla. Sí. Como decíamos, estuvo en el exilio, estuvo en Italia, durante el franquismo, por supuesto. ¿Cómo vive, porque en ese momento erais jovencitos, cómo se vive el exilio Bueno, de un yo hermano? ya estaba con Eduardo, ¿eh? Claro, pero eras jovencita, me refiero que eras Sí, muy joven. Claro, era joven. Estaba, Claro, haciendo, sí, estaba el- haciendo teatro yo entonces. El franquismo acabó en el 75, Sí. no llegabas a tener aún 26 cuando murió Franco acabó. yo estaba con Eduardo ya. Claro, pero que tú tenías no tenías aún 26 cuando murió No, Franco. que va. Claro. No, tendría 23. No, cumplías 24 ese año. O 24. Cumplías sí, 24 23 ese o año. 24. Claro, es el 75, cumplías 24 ese Claro. año. Eso es. Y ¿cómo se lleva? Pues con un poco de miedo, la verdad. Me imagino, claro, que debía ser. Con un poco de miedo. Le ayudó a salir del país mi marido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, eso no se le va a olvidar a él nunca. Porque otro no se atreve, quiero decir, Ya. más siendo una persona conocida también y demás. Hablamos Y de lo Eduardo sacó- Rodrigo, de por Eduardo supuesto. Rodrigo, sí. Lo sacó del país él. Italia, que era un país muy conocido por vosotros, porque. Claro, es tú que ya ahí desde muy estaba pequeño- Rafael, había mucho, Eddie Villayetti, que era un amigo de mi padre grandísimo, había mucha gente amiga y por eso se fue allí. Y tú habías visitado Italia desde muy, muy, muy pequeña. ¿Cómo era el contraste? Yo, la verdad, no tengo ni idea de cómo era Italia en aquella época, pero ¿cómo era el contraste entre España e Italia Uf, en enorme. A ver, nosotros, mi padre, por ejemplo, yo era muy pequeña, tendría 6, 7 años, no tendría más, y íbamos, como él trabajaba mucho en Italia, Sí. pues por eso tendría 6 años, porque mi hermano empezó a andar en Cinecittà, mi hermano. Entonces yo tendría 3, 4 años la primera vez que fuimos a pasar el verano. Íbamos a pasar los veranos, nos alquilaba ¿Llegasteis a ir en coche a un Italia? apartamento, sí, muchas veces. O sea, si tardabais mucho... Otras veces en avión. Claro, pero en coche, imagínate. Bueno, hacíamos unos viajes maravillosos con mi padre. Increíble, ¿no? Por toda la Costa Azul, maravillosos. Pero lo que se tardaría en aquella época. Bueno, llegar. pero para nos... Bueno, ibais parando, evidentemente. Íbamos parando, claro, pero claro. era maravilloso, o sea...
No todo el mundo lo podía hacer. No, ¿sabes? claro, en aquella época viajar a Claro. Italia Y claro. entonces yo recuerdo, fíjate, tengo una imagen mía sentada en una cafetería. Ujú. La primera vez que vi la televisión, aquí no existía. Claro. Yo la vi en Italia la primera vez. O sea, Claro, que o era sea, muy contraste, diferente. Imagino que en las Había playas también había mucho de todo, las vestimenta, playas, había cuadernos con hojas de colores que aquí no existían. Aquí estaban los de los 2 rayas y los cuadriculados no existían. Claro, es verdad, es que había muchas cosas muy diferentes. Ah, Para cerrar sí que me gustaría analizar una cosa. Y muchas veces dicen que con la muerte de los padres, de alguna manera, como que se muere la infancia o se va la infancia o algo así, ¿no? Yo quiero saber, el 29 de agosto de 2001 y el 23 de noviembre de 2019, que son 2 fechas evidentemente en tu vida, pues, y se me pone la piel de gallina solamente de recordar esas 2 fechas, pero vamos a empezar por el 29 de agosto de 2001. ¿Qué se va contigo el 29 de agosto de 2001? Ahí para mí fue un antes y un después. Primero porque yo tenía mucho contacto con mi padre. Yo siempre que tenía un problema hablaba con él como un amigo. Y él, que no era amante de dar consejos, pero los consejos que daba los daba muy bien. Yo he admirado a mi padre desde muy chiquitita. Sí, tenías una fascinación con él siempre. Tenía fascinación con él desde pequeña y de mayor igual. Y sí, para mí fue un antes y un después cuando murió mi padre. Pero ¿Qué se fue de tu infancia con él? no se fue nada. Lo bonito de todo esto es que ni se fue con mi madre ni se fue con mi padre la infancia. Qué bien. Nos lo ha dejado en nuestro recuerdo, en nuestra forma de hacer. Yo muchas veces me siento con mis nietos y les cuento anécdotas de cuando yo era pequeña o de cuando su padre era pequeño. Todo eso es muy... a mí no se me ha ido, se me ha quedado dentro. Y hay muchas veces que hablo con él y con Eduardo también, ¿no? Pero sí, afortunadamente he podido aprender que las personas se van, pero los recuerdos no. Las casas se van, pero los recuerdos no. Y yo tengo muchos recuerdos y muy bonitos. Y estamos hablando también del 23 de noviembre de 2019. No sé si antes he dicho 2019, pero 23 de noviembre de 2019, que es cuando fallece tu madre, Asunción Balaguer. Ahí decíamos antes que el 29 de agosto de 2001 había sido un antes y un después. El 23 de noviembre, claro, han pasado muchos años después del fallecimiento de tu padre. El 23 de noviembre, ¿qué significa para ti, de 2019? Pues mira, yo en la muerte de mi madre, sin embargo, tuve una tranquilidad enorme. Primero porque era una mujer muy activa y no me gustaba verla inactiva. No me gustaba verla sufrir, ¿no? Sino todo lo contrario, porque ha sido una mujer muy, muy abierta, muy contenta siempre, ¿no? Tu madre que falleció con 94, pero sí, trabajó hasta los 90. Pero sí, pero me quedó la satisfacción de estar siempre con ella, hasta el último día, y de haber estado siempre ahí, ayudarla en todo lo que pude, y esa satisfacción te queda. Claro. Fíjate que Es diferente. Fíjate que con mi padre también, porque con mi padre vivíamos al lado, yo tomaba café con él todos los días. Pero tu padre, me vas a permitir que te diga una cosa, pero fue original hasta para la forma de fallecer. Es que yo lo firmo ya. Fallecer en un avión. Mira, él se ha pasado todo brindando cuando empezó a ser prácticamente. mayor, decía, yo no quiero ser un bulto negro. Yo no quiero ser... Y no fue un bulto negro, quiero decir, se murió en un avión brindando con champán con mi madre. Que es muy fuerte, una maravilla. Es una cosa. Y en Burdeos, que acababa de hacer Goya en Burdeos. Que también sí. Tiene... El tío fue original hasta para eso. Hasta para fallecer. Sí. Me gusta este viaje que hemos hecho porque de alguna manera, claro, antes te lo comentaba antes de entrar delante de los micrófonos, que me da mucha pena no haber conocido a Paco y a Asunción, claro. Pero de alguna manera, con esta Teresa niña que hemos estado haciendo este viaje, de alguna manera como que conectamos con ellos también, con la Teresa niña que tampoco conocí, entonces me gusta eso. Y me vas a permitir para despedirnos, Teresa,
y esto es una cosa nada original por mi parte, porque lo hacemos todos, pero yo te quiero dar las gracias porque esto es un programa de infancia y mi infancia, no sé si mejor o peor, pero sería otra totalmente diferente si no hubiera sido por ti. Muchísimas gracias. Eso es así. Aparte, yo creo que ese es el mejor premio que pueda tener, ¿no? Porque hay mucha gente que me lo dice. Yo ahora cuando trabajo, y como trabajo con gente joven, me pasa eso, que dicen, es que es mi infancia, se emocionan. Claro, es que no. Y eso, ese premio no está pagado con nada. No somos nada originales, todos decimos lo mismo. Pero es así. Pero es muy hermoso. Es que no se puede decir otra cosa. O sea, no, Para mí es muy hermoso. Y es un programa en el que no hablamos de trabajo, pero yo te tengo que agradecer el tuyo totalmente, aunque sea en el final de la entrevista. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por invitarme a tu casa. Me has hecho recordar muchas cosas. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Y seguiremos siendo bajitos, ¿no? ¿Continuamos siendo bajitos? Yo creo que sí. Pues ya está. Gracias, Teresa. Yo creo que sí. O por lo menos mantener a los bajitos bien. Felices. Felices. Muchas gracias. Gracias. Qué bien. Me muero de calor. De calor. Están los cascos empapados. Empapado, no pasa nada, no te preocupes. Oh, voy a poner el aire un Sí, poco, sí, ponlo. Y ahora te hago lo de la... Aunque en los podcasts se está en una estación indeterminada, no se sabe dónde estamos. Pero ahora mismo estamos en verano.